Dzień dobry Państwu, dzień dobry Diego. Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na spotkanie metodyczne online, które poprowadzi przedstawiciel wydawnictw Novela i Edilumen, Diego Martin Arroyo. Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części prowadzący opowie o egzaminach DELE dla młodzieży i dla dorosłych oraz o zasadach zdawania tych egzaminów, a następnie druga część będzie poświęcona Zapraszam na spotkanie. Dziękuję bardzo. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este taller didáctico, a este webinarium organizado por la editorial Novela y la editorial Edilumen. En primer lugar, me gustaría repetir un poco lo que ha comentado mi compañera para las personas que a lo mejor no hablan polaco. Como ha dicho mi compañera, este webinarium va a constar de dos talleres didácticos diferentes, ¿no? Aproximadamente de una duración de 45 minutos cada uno. Haremos una pausa de 5 minutos a eso de las 4 menos cuarto, 5 minutos de pausa antes del segundo taller. Y como ha comentado mi compañera Ana Mauri, el primer taller tratará sobre el examen DELE, cómo preparar de manera eficaz a los alumnos para escribir el examen DELE. Y el segundo tratará sobre la enseñanza infantil en base a la serie Clan 7 con Hola Amigos, ¿no? Me gustaría también informar para todas las personas que están en este momento participando en este webinarium que hasta el día 29 de febrero, para los participantes de este taller didáctico, la editorial Novela ofrece todas sus publicaciones con un 20% de descuento para las personas que participen hoy en el webinarium que estamos llevando a cabo, ¿no? Por tanto, creo que es una oportunidad interesante. En todas las publicaciones de Edilumen, ¿no? Las personas que estén hoy participando en este webinarium, ¿no? Pues obtendrán un 20% de descuento hasta el día 29 de febrero inclusive. Muy bien, pues entonces yo creo que podemos proceder a iniciar el primero de los talleres didácticos. Vale, entonces como tenemos aquí, pues como digo, vamos a dar comienzo al primero de los talleres, ¿no? Cómo preparar a los jóvenes y adultos para el examen DELE de una manera eficaz. Voy a empezar a hablar de algunas cuestiones que quizás sean evidentes para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero que a lo mejor no son tan evidentes para las personas que se han iniciado, digamos, en este mundo de la enseñanza del español, ¿no? Y es hablar, entre otras cosas, de qué es el examen DELE, ¿no? ¿Qué es el examen DELE? Bien, pues la mayoría quizá ya lo saben, ¿no? El examen DELE, digamos, DELE significa precisamente los diplomas de español como lengua extranjera, ¿no? Aquí tenemos la abreviatura DELE, diploma de español como lengua extranjera. En segundo lugar, también muy importante, ¿no? Saber quién administra el examen DELE, qué institución, ¿no? Y administra el examen DELE el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es una institución fundada a principios de los años 90 en España durante el gobierno socialista de Felipe González, con el patronazgo de los reyes de España, un patronazgo especial, y que desde ese año, ¿no? Pues se ha venido desarrollando, ¿no? En diferentes lugares. Actualmente la sede central del Instituto Cervantes está en la calle Alcalá, en Madrid, y es la institución que se encarga de administrar el examen DELE y de expedir los correspondientes títulos, ¿no? Supongo que todos conocemos el Instituto Cervantes, quizá, o hemos oído hablar en algún momento del Instituto Cervantes, ¿no? Y bueno, pues decir precisamente eso, que la sede central está en la calle Alcalá, ¿no? Pero por todo el mundo hay diferentes escuelas, ¿no? Del Instituto Cervantes, hay institutos Cervantes, ¿no? En Polonia, como sabéis, hay un Instituto Cervantes en Varsovia y hay otro en Cracovia, ¿no? Por tanto, es la institución que se encarga de administrar el examen DELE y expedir los correspondientes títulos, ¿no? Bien, me gustaría también ver un poquito cuál ha sido la evolución del examen DELE a lo largo de estos años, ¿no? Porque desde que se fundó el Instituto Cervantes ha habido dos modelos de examen DELE, ¿no? Hasta el año 2009, desde la fundación del Instituto Cervantes hasta el año 2009, había únicamente tres niveles del DELE. Existía un nivel DELE inicial, un nivel DELE intermedio y un nivel DELE superior, ¿no? A partir del año 2009 y adaptándonos a las exigencias del marco común europeo de referencia, pues planteamos la existencia de 6 niveles, ¿no? Es decir, 3 niveles con 2 subniveles cada uno. Es decir, el DELE inicial pasaría a
pasaría a constituir dos subniveles, ¿no? DLA1, DLA2, ¿no? El del intermedio se correspondería con los niveles DLB1, DLB2, y el DL superior se correspondería con los niveles DLC1 y DLC2. Estos son actualmente los niveles que hay: A1, A2, B1, B2, C1, C2, no solo en el caso de la lengua española, sino en el caso de todas las lenguas extranjeras que se pueden estudiar en el territorio europeo, ¿no? Así lo establecía, así lo contempló el Marco Común Europeo de Referencia, y por tanto, en este sentido, hubo que adaptar, ¿no?, estos tres niveles, ¿no?, a los nuevos 6 niveles que hay o que contempla el Marco Común Europeo de Referencia. Por tanto, en el momento actual, ¿no?, tenemos DLA1, DLA2, DLB1, DLB2, DLC1, DLC2, ¿no? Tradicionalmente existían, como digo, DL inicial, DL intermedio y DL superior. Todavía existen manuales para preparar el examen DL antiguos que siguen manejando esta nomenclatura, ¿no?, es decir, inicial, intermedio y superior, pero son manuales que en estos momentos podemos considerar ya los materiales, ¿no?, que actualmente sirven para preparar el examen DL deberían estar divididos según los nuevos niveles del Marco Común Europeo de Referencia. Bien, aquí tenemos evidentemente de nuevo, ¿no?, los niveles, ¿no?, A1, A2, dentro de lo que se considera el nivel de los principiantes o el nivel principiante, el nivel intermedio que engloba los niveles B1 y B2 y el nivel avanzado que contempla los niveles C1 y C2, ¿no? Por tanto, podemos hablar de 6 niveles o, más acertadamente, de 3 niveles con 2 subniveles cada uno, ¿no? Es decir, el nivel A, el nivel B y el nivel C, y dentro de cada uno de esos niveles 2 subniveles, ¿no? Bien, respecto a las cuestiones técnicas, a las cuestiones de pedidos, ¿no?, se me ha olvidado comentarlo en un principio. Todos los participantes podéis poneros en contacto con mi compañera Anna Maui, ¿no?, en el chat, escribir cualquier opinión, cualquier duda, cualquier cuestión interesante respecto a las preguntas o dudas relacionadas con el contenido del taller. Al final, cuando terminemos los 2 talleres, pues a lo largo de 5 minutos, pues estaré encantado de poder responder a vuestras preguntas. Bien, después tenemos el Marco Común Europeo de Referencia, ¿no?, y tenemos los diferentes niveles. Aquí tenemos nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿no? Aquí lo que tenemos son los dictores, ¿no?, que son, en definitiva, descripciones, ¿no?, de cuáles son las competencias, ¿no?, las competencias que se corresponden con cada nivel, ¿no? Es decir, digamos, cuál es el perfil del alumno que se adapta a cada uno de esos niveles, ¿no? Es decir, qué sabe hacer este alumno, ¿no?, cómo sabe dominar la lengua, hasta qué nivel, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, pues el Marco Común Europeo de Referencia plantea unos descriptores que son además adaptables a las demás lenguas, es decir, son unos descriptores que se adaptan a cualquier lengua extranjera, no solamente al español, sino también al inglés, al francés y en definitiva a cualquier idioma extranjero que un estudiante o un alumno estudie o aprenda, ¿no?, en territorio europeo. Bien, a continuación también me gustaría plantear una cosa interesante. Hemos hablado del examen DL, del diploma DL A1, DL A2, DLB1, DLB2, DLC1, DLC2, ¿no? Pero hay una cuestión interesante, ¿no?, y es, digamos, también la posibilidad de que 6 años también puedan presentarse a estos exámenes y puedan obtener el correspondiente certificado, ¿no? Tradicionalmente, realmente no de manera tan tradicional, sino hasta hace poco, realmente, como vemos, hasta el año 2014 existía un DL escolar B1 y por tanto era una oferta bastante limitada, ¿no? Es decir, los chicos y chicas entre 11 y 16 años podían acceder hasta el año 2014, ¿no?, a escribir un examen DL escolar que certificaba si tenían el nivel B1 o no lo tenían, ¿no? Bien, a partir de 2014 nos encontramos con que este DL escolar desaparece y aparecen 2 nuevos DLs escolares, ¿no?, que son el DL escolar nivel A1 y el DL escolar de doble salida A2-B1. La diferencia entre escolar A1 y escolar A2-B1 es fundamentalmente una, ¿no? Es decir, el DL escolar A1, los examinadores DL evaluamos apto o no apto, siempre en todos los niveles DL, ¿no? Por ejemplo, si alguien escribe un examen DL del nivel B1, pues no obtiene una nota numérica, sino siempre obtiene apto o no apto, ¿no? Entonces el nivel DL escolar A2-B1, el nivel DL escolar que
se llama de doble salida, es el único examen en el cual hay tres posibilidades. Está el no apto, o está el nivel A1, o está el nivel A2, ¿no? El nivel A2 o el nivel B1, ¿vale? Entonces, es el único examen que contempla tres notas, ¿no? No apto, A2 o B1. En los demás exámenes, el alumno obtendrá apto o no apto. Bien, entonces actualmente, para las personas que estén interesadas en este examen, ¿no? Para los chicos y chicas entre 11 y 16 años que se decidan a escribir este examen, pues que sepan que existen dos posibilidades, ¿no? Un examen del escolar nivel A1 y un examen del escolar nivel A2-B1. Bien, vamos a pasar ahora a las características del examen DELE. Y aquí hay una cuestión importante porque el examen DELE, como tenemos aquí, es un examen que valora el dominio de la lengua española y no el conocimiento, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es decir, tenemos que no es lo mismo conocimiento que dominio. Lo que valora este examen es volverse el alumno, ¿no? Hasta qué punto domina esa lengua, ¿no? Y no tanto un conocimiento más teórico, ¿no? Sin embargo, como vemos en el gráfico que tenemos aquí, en esta pequeña teoría de conjuntos, donde vemos una intersección, ¿no? Lo cierto es que el conocimiento lingüístico, aunque no se evalúa en el examen DELE, es cierto que el conocimiento lingüístico es necesario también para alcanzar determinados aspectos, ¿no? Del dominio lingüístico, ¿no? Por tanto, en definitiva, no significa que los alumnos que se presenten al DELE no deban tener ningún conocimiento lingüístico, sino que no va a ser lo que se valora en sí. Pero en parte el conocimiento lingüístico es necesario para alcanzar también buena parte del dominio de una lengua, ¿no? Por tanto, de ahí que los alumnos que se preparan para el examen DELE, de algún modo tengan que estudiar o tengan que recurrir a la ayuda de un profesor, de un docente, de lo que se denomina un par, ¿no? Un par capaz, ¿no? de transmitir, digamos, por un lado el conocimiento, pero con el objetivo de alcanzar el dominio, que será lo que se evalúe y lo que se contemple en el examen DELE. Bien, como digo, ¿no? Como comentaba antes, solo hay dos resultados en el examen DELE, apto o no apto. La única excepción, como he comentado anteriormente, es el examen DELE escolar de doble salida A2-B1, donde hay tres posibles resultados. No apto, si el alumno evidentemente no tiene un dominio suficiente de la lengua. Nivel A2, si el alumno se mantiene en una determinada escala de notas, o el nivel B1 si el alumno se mantiene en otra escala de notas superior, ¿no? Por tanto, es el único examen en el que tenemos no apto, A2 o B1. Los demás exámenes DELE, todos ellos, DELE A1, DELE A2, DELE B1, DELE B2, DELE C1, DELE C2 y DELE escolar A1, no solo contemplan dos resultados académicos, ¿no? Apto o no apto. Bien, todos los exámenes DELE, excepto el de nivel C2, ¿no? Constan de 4 pruebas. Luego hablaremos un poquito vamos a hablar ahora también del nivel C2, qué ocurre con él, ¿no? Pero todos estos exámenes constan de 4 pruebas. La primera prueba empieza el día con la prueba de comprensión de lectura, ¿no? Es decir, la comprensión lectora. ¿En qué consiste esta prueba? Pues es una prueba en la que los alumnos tienen diferentes textos, ¿no? Y lo que se evalúa es la comprensión lectora, ¿no? Evidentemente. Es decir, el alumno tiene que leer un texto, interpretarlo y luego resolver una serie de actividades propuestas, ¿no? Por tanto, a lo largo de todo el día, los alumnos empiezan siempre con la prueba de comprensión lectora. A continuación, tenemos la prueba de comprensión auditiva, donde se escucharán diferentes audiciones y habrá actividades para resolver en base a esas audiciones, ¿no? La tercera prueba, siempre por este orden, ¿no? Es la prueba de expresión e interacción escritas, ¿no? Es decir, el alumno aquí, en este caso, tiene que producir un texto escrito, ¿vale? Se llama expresión e interacción escritas y alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué interacción, no? La interacción no existe en las pruebas escritas. Bueno, en parte sí que existe, ¿no? Es decir, pensad que muchas veces vamos a encontrarnos con actividades interactivas, ¿no? Actividades escritas interactivas, es decir, el alumno puede tener, ¿no? Por ejemplo, una carta, ¿no? A la que tiene que contestar, ¿no? Esto se llama integración de destrezas en didáctica, ¿no? Y entonces tiene una carta que tiene que leer, comprender y luego contestar, ¿no? A esa carta. Ahí existe una interacción, ¿no? Digamos, entre dos personas, ¿no? A través de textos escritos, ¿no? Por tanto, expresión e interacción escritas, ¿no? El resultado final de esta prueba será un texto escrito por el alumno que evaluarán los examinadores. Y la última prueba, siempre la última,
será la prueba de expresión e interacción orales. Expresión, ¿por qué? Porque generalmente, dependiendo del nivel, hay diferentes pruebas en este punto D, ¿no? Pero en general siempre hay una parte en la que el alumno tiene que expresarse y en la cual el entrevistador no interrumpe, y luego una parte interactiva, donde el alumno va a interactuar con el entrevistador. Por tanto, tenemos por un lado expresión y por otro lado interacción, ¿no? Bien, en los exámenes A1, A2 y B1 cada prueba corresponde a una actividad de la lengua, ¿no? Es decir, no hay lo que se llama integración de destrezas. Es decir, por ejemplo, en el examen A1, en la prueba de comprensión de lectura, ¿no? Solo habrá textos que los alumnos tienen que leer, comprender, ¿no? Y en base a ellos resolver una serie de actividades, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, en los exámenes B2, C1 y C2, ¿no? Hay pruebas que integran más de una actividad de la lengua, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tenemos el examen C1, por ejemplo, expresión e interacción escritas, ¿no? Pueden aparecer, digamos, dos pruebas integradas, ¿no? Es decir, imaginad, ¿no? una prueba de expresión e interacción escritas, como he dicho anteriormente, ¿no? Donde el alumno puede tener un texto de entrada que primero tiene que leer, analizar y comprender, y luego, a partir de ahí, escribir, producir un texto escrito, ¿no? Pero en primer lugar, digamos, tiene que leer ese texto que tiene presentado, ¿no? Y interpretarlo, ¿no? Por tanto, aquí estamos hablando también de, en parte, una prueba de comprensión de lectura. Imaginad otro caso, ¿no? También en la prueba de expresión e interacción escritas, ¿no? El alumno escucha una audición, ¿no? Y luego tiene que escribir un texto en base a esa audición, ¿no? O algo parecido puede ocurrir en la prueba D, por ejemplo, donde el alumno puede escuchar algún tipo de audición y luego precisamente preparar una prueba de expresión escrita o interactuar con el entrevistador, ¿no? Por tanto, insisto, en el caso de B1, C1 y C2 puede haber integración de destrezas, ¿no? ¿Vale? Bien. Bien, y luego hablamos del examen C2, ¿no? Habíamos hablado de que todos los exámenes, excepto el examen DLC2, constaban de 4 pruebas. ¿Qué ocurre? El examen C2, como tenemos aquí escrito, consta solo de 3 pruebas. Además, son 3 pruebas que son todas ellas de actividades integradas. Es decir, es muy difícil aquí separar, digamos, lo que es una prueba estrictamente de comprensión lectora o una prueba estrictamente de comprensión auditiva de lo demás, ¿no? Es decir, por lo general son 3 pruebas que integran diferentes destrezas: lectura, comprensión auditiva, ¿no? Producción escrita o producción e interacción orales, ¿no? Por tanto, el C2 es el único examen que cuenta con 3 pruebas de actividades integradas. Por tanto, aquí no podemos hablar tanto de una prueba de comprensión lectora, una prueba de comprensión auditiva, una prueba de expresión de expresión e interacción escritas y una prueba de expresión e interacción orales, sino que son 3 pruebas donde se integran diferentes destrezas, ¿no? Bien. Continuamos. La evaluación de las pruebas también es interesante. Para que un candidato obtenga la nota apto, ¿no? He comentado antes que solo hay 2 notas, apto y no apto, ¿no? Pues debe obtener una calificación mínima en los grupos de pruebas que contempla el DELE, ¿no? Tenemos 2 grupos de pruebas, ¿no? Y en ambos grupos ha de obtener una calificación mínima para obtener el apto. El primer grupo tenemos, digamos, lo que son las destrezas escritas, ¿no? En el grupo 1 tenemos la comprensión lectora, la comprensión de la lectura, ¿no? Que exige una calificación objetiva por parte del docente, y en segundo lugar la expresión e interacción escrita, que exige una calificación subjetiva por parte del examinador, ¿no? Perdón. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos, también me gustaría comentar un poco esto. ¿Qué significa calificación objetiva y calificación subjetiva? Eso significa que el examinador no puede ser objetivo, por ejemplo, en el caso de la expresión e interacción escrita, no. Lo que significa la calificación objetiva es que en la prueba de comprensión lectora siempre hay preguntas de respuesta cerrada, ¿no? Con varias opciones, ¿no? Opción A, opción B, opción C, opción D, ¿no? O, por ejemplo, varios textos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 7 textos enumerados del 0 al 7, ¿no? Y luego tenemos también, por ejemplo, 7 situaciones y tenemos que relacionar esos textos con esas situaciones. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de pruebas es muy fácil calificar. ¿Por qué? Porque si la respuesta correcta es la respuesta B, únicamente podemos dar un punto si el alumno ha marcado la opción correcta, o dar 0 puntos
si el alumno ha marcado la respuesta incorrecta. Al final se suman todos los puntos, ¿no? Se divide entre el número total de actividades y obtenemos una media, ¿no? Por tanto, no es difícil, este tipo de pruebas las puede corregir cualquier persona realmente, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en el caso de que un alumno escriba un texto, ¿no? y el profesor el examinador tenga que evaluarlo, ¿no? Tenga que darle una nota? Aquí ya no es tan fácil, aquí ya no podemos decir, por ejemplo, el alumno tiene 17 puntos de 20, o tiene 22 puntos de 25, o tiene 30 puntos de 32, ¿no? Sino que aquí tenemos un texto que tenemos que evaluar en base a unos descriptores, ¿no? Por tanto, esta es una prueba mucho más difícil, ¿no?, de evaluar, ¿no? Y de aquí la exigencia de que los examinadores DELE pues tengamos que formarnos, ¿no?, para ser capaces de evaluar de manera correcta, ¿no?, este tipo de pruebas, ¿no? Por tanto, en el grupo 1, en la comprensión de lectura y la expresión e interacción escrita, los alumnos tienen que obtener una nota mínima. Y en el grupo 2, que son las destrezas orales, ¿no?, tenemos la comprensión auditiva, por un lado, también calificación objetiva. De nuevo, insisto que todas ellas son preguntas, ¿no?, con respuestas cerradas, por tanto simplemente hay que sumar los puntos y ya está, no es una cuestión aritmética simple. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos la prueba de expresión e interacción orales? Que tenemos una calificación objetiva. El alumno produce un discurso, el alumno interactúa con un entrevistador y cada conversación es diferente. Cada alumno, digamos, incluso aunque tenga los mismos temas, ¿no?, producirá un discurso diferente y tenemos que evaluarlo. Y eso ya no es tan fácil. Ya no podemos decir que el alumno tiene, no sé, de 20 preguntas tiene 17 preguntas bien, o de 25 preguntas tiene 15 preguntas bien, sino que aquí tenemos que evaluar otras cosas, ¿no? Por eso hablamos de una calificación objetiva en el caso de los examinadores. Bien, estructura de las pruebas. También esto es importante, ¿no? El número de actividades por prueba, el número de ítems, el tiempo de duración de cada prueba, la distribución y duración de las pausas a lo largo del examen, son factores que varían de un nivel a otro, ¿no? Es decir, por eso aquí no podemos hablar, por ejemplo, de cuánto dura la prueba de comprensión lectora, por ejemplo, porque en el nivel A1, por ejemplo, dura, por ejemplo, 45 minutos, en el nivel A2 dura más, etcétera, ¿no? Por tanto, dependiendo del nivel, ¿no?, el número de actividades es diferente, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos diferentes números de actividades, ¿no? A veces hay 3 actividades, a veces 4, etcétera, ¿no? El número de ítems también. Ítems entendidos como preguntas, ¿no? Como preguntas, ¿no?, o como actividades a desarrollar, ¿no? El tiempo de duración también es diferente, ¿no? ¿Vale? La distribución también es diferente y la duración de las pausas también son diferentes, ¿no? Es decir, en general hay una tendencia, y es que los exámenes más sencillos, por ejemplo el nivel A1, el nivel A2, ¿no?, examen DELE A1, examen DELE A2, en general el número de actividades por prueba es menor, el número de ítems es menor también, el tiempo de duración de cada prueba también es menor, ¿no? Las pausas, ¿no?, también son más cortas, ¿no?, etcétera. Y a medida que vamos acercándonos a niveles más altos del DELE, pues en general hay más actividades, más número de ítems, el tiempo de la duración de las pruebas también es superior porque son pruebas más complejas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, el orden en que se celebran las pruebas, como digo, excepto en el caso de C2, es siempre el mismo. Como digo, el orden es siempre el mismo, es decir, en primer lugar tenemos las actividades de comprensión lectora, en segundo lugar las actividades de comprensión auditiva, en tercer lugar la actividad de expresión e interacción escrita y en último lugar expresión e interacción orales. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como he dicho, la estructura es diferente según los niveles, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la estructura del examen DELE B1 es la siguiente. Tenemos pruebas y duración, estructura y ponderación, ¿vale? Tenemos la prueba 1, como he dicho siempre, la comprensión de lectura. En este caso, en el caso de B1, esta prueba de comprensión lectora dura 70 minutos, ¿vale? Hay 5 tareas propuestas, ¿no? Y hay 30 ítems, ¿no? Es decir, 30 preguntas relacionadas con ese tema, ¿no? Y aquí tenemos la estructura y la división. En la tarea 1 habrá 6 ítems, en la tarea 2 6 ítems también, en la tarea 3 6, en la tarea 4 6 y en la tarea 5 6, ¿no? Ponderación el 25%, ¿vale? En la prueba 2, comprensión auditiva, tenemos que en este caso, en el caso de B1, la prueba dura 40 minutos, ¿no? La prueba se compone de 5 tareas, ¿no? Y se compone de 30 ítems también, ¿no? Y aquí tenemos la estructura, es decir, cada tarea, en el caso del DELE B1,
¿no? Cada tarea está compuesta por 6 ítems, ¿no? Y la ponderación también es un 25%, ¿no? En la prueba 3, expresión e interacción escritas, en el caso del examen DLB1, son 60 minutos de duración, ¿no? Son 2 tareas, ¿no? La tarea 1, ¿vale? Es interacción escrita, es decir, en general se obtiene un texto de entrada y los alumnos tienen que producir un texto de salida, ¿no? En base a ese texto de entrada propuesto, ¿no? Y en segundo lugar, un ejercicio de expresión escrita donde, en base a una serie de instrucciones, los alumnos tienen que preparar un texto escrito, ¿no? Por tanto, 2 tareas. Una de interacción escrita con un texto de entrada propuesto, ¿no? Que aparece, ¿no? Que los alumnos tienen que leer, comprender, interpretar y luego producir un texto escrito en base a ese texto propuesto, ¿no? Y una tarea de expresión escrita, ¿no? Y en la prueba 4, expresión e interacción orales, tenemos que en el caso del nivel DLB1 dura 15 minutos. En general, en la prueba 4 dura 15 minutos en casi todos los niveles, ¿no? Más o menos entre 15 y 10 minutos, es decir, es una de las pruebas que menos varía, ¿no? ¿Vale? Siempre hay una fase de preparación en la prueba de expresión e interacción orales, ¿no? Que también varía esa fase de preparación, ¿no? Y en este caso, en el caso del nivel DLB1, tenemos 4 tareas, ¿no? La tarea 1 es realizar una presentación breve sobre un tema, ¿no? La tarea 2 es participar en una conversación con el entrevistador. La tarea 3 es describir una fotografía y participar a la vez en una conversación con el entrevistador en base a esa fotografía, y la tarea 4 es un diálogo en una situación simulada, ¿no? En una situación simulada donde aparece lo que en inglés se denomina roleplay, ¿no? Donde cada una de las personas, de los interlocutores, en este caso el examinado y el examinador, ¿no? O el entrevistado y el entrevistador, asumen un rol diferente, ¿no? Y recrean una situación simulada, ¿no? También con la ponderación del 25%. Aquí tenemos, como digo, el ejemplo del examen DLB1, pero como digo, las pruebas pueden variar, ¿no? Vamos, las pruebas de hecho varían dependiendo del nivel, ¿no? En el nivel DLA1 el tiempo será diferente, el número de tareas propuestas también será diferente, el número de ítems también será diferente, etc. Por tanto, conviene que los alumnos se familiaricen con el tipo de examen que van a escribir para saber cuánto tiempo se les va a dar, de cuánto tiempo van a disponer, cuántas tareas se proponen, etc. Bien, entonces, ¿qué proponemos desde Inumen y desde Novela para preparar el examen DELE? Pues proponemos el cronómetro. El cronómetro es un manual que yo creo que la mayoría de los profesores conocen, ¿no? Quizá incluso muchos de los profesores que se han preparado y que han obtenido el título DELE de alguno de los niveles también han trabajado con él como estudiante, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues existe la posibilidad de trabajar con él también como profesor, no como docente. Entonces, en este caso tenemos el cronómetro A1, A2, B1, B2, C1, C2. En este momento todos los niveles están a la venta, ¿no? Y entonces se corresponden precisamente con los diferentes niveles que contemplan los exámenes DELE y que también, digamos, estipula el marco común europeo de referencia, ¿no? Por tanto, tenemos para cada nivel un cronómetro diferente, para cada nivel un manual diferente, ¿no? Adaptado precisamente a ese nivel, ¿no? Bien, y para el caso de los escolares, como he dicho, es decir, los estudiantes, los escolares, digamos, los niños y niñas, ¿no? Que tengan entre 11 y 16 años, pues existe la posibilidad de escribir precisamente el examen DELE, ¿no? De nivel A1 por un lado, o el examen de doble salida a nivel A2, B1. También para cada uno de estos exámenes hay un manual específico diseñado para estos alumnos. Bien. El cronómetro sigue un doble itinerario, es decir, podemos trabajar con el cronómetro, digamos, de una manera individual. El alumno puede trabajar de manera individual y autónoma, puesto que el cronómetro incluye las claves, tiene toda una serie de instrucciones y, por tanto, se puede trabajar con él de manera autónoma o bien con la ayuda de un tutor, también trabajando en grupo. También puede dar igualmente buenos resultados. Por tanto, podemos trabajar, digamos, en el marco de un grupo de trabajo o bien podemos trabajar de manera autónoma, ¿no? Bien, el cronómetro, ¿no? Incluye, ¿no? 7 modelos de examen en papel y un modelo extra en la LTK. El cronómetro edición nuevo DELE, ¿no? Incluye el nuevo DELE 2013, incluye 4 modelos de examen, y el cronómetro para escolares incluye 6 modelos de examen. Se me ha olvidado comentar una cosa importante respecto a lo anterior, no sé si os habéis fijado en este caso, que tenemos el cronómetro nivel A1, el cronómetro nivel A2, y si os fijáis, en los niveles B1 y B2 tenemos edición nuevo DELE 2013, es decir, son 2 manuales que están en estos momentos adaptados, B1 y B2, ¿no?
a las nuevas exigencias y al nuevo modelo, ¿no?, del examen DELE desde el año 2013, ¿no? Por tanto, digamos, también esto varía, ¿no?, en el número de modelos de examen que incluyen. ¿Vale? Bien, entonces, como digo, el cronómetro normal, ¿no?, incluye 7 modelos de examen en papel más un modelo extra en la LeTeca. La LeTeca es la plataforma virtual que tiene Dinumen, a la cual podéis acceder gratuitamente con los códigos que aparecen en los manuales, ¿no?, y que también podéis aprovechar, no solo en el caso del cronómetro, sino en el caso de otros manuales también, ¿no? El cronómetro edición nuevo DELE incluye menos modelos, ¿no?, también más numerosos, pero, o sea, más largos pero menos modelos, ¿no? 4 modelos de examen. El cronómetro para escolares incluye 6 modelos de examen. Vamos a ver entonces un poquito cómo están diseñados, cómo están estructurados, ¿no?, estos manuales del cronómetro. Me gustaría sobre todo destacar que el cronómetro no es un manual con teoría, es decir, no es un manual con ningún tipo de teoría, es un manual que simplemente contiene, ¿no?, modelos de examen y que sirve para practicar, para que los alumnos practiquen, ¿no?, este tipo de examen, ¿no? Por tanto, no vamos a encontrar aquí teoría, no vamos a encontrar aquí explicaciones gramaticales de ningún tipo, no vamos a encontrar aquí listas de vocabulario, sino simplemente vamos a encontrar una serie de modelos de examen, una serie de modelos de exámenes recopilados, ¿no?, y preparados para que los alumnos los resuelvan. Por tanto, el objetivo de este manual es que los alumnos se familiaricen con el examen DELE, que sepan cómo es, que trabajen sobre él y que trabajen sobre modelos reales. Por tanto, insisto, no incluye ni teoría gramatical, ni incluye listas de vocabulario, ni nada. Es decir, no es un manual para aprender español, es un manual para prepararse para este examen. Bien, tenemos en el caso del cronómetro A1, el cuadernillo del examen. Siempre el cronómetro en un principio no explica cuáles son las pruebas, de cuántas pruebas consta cada uno de los exámenes, ¿no?, cuánto tiempo se da, ¿no?, y en qué consiste cada tarea. Por ejemplo, aquí tenemos que el cronómetro A1, que es el examen DELE A1, tenemos que hay 4 pruebas. La primera prueba, ¿no?, la prueba de comprensión lectora, ¿no?, tenemos que hay 4 tareas, se especifica en qué consiste cada tarea. Por ejemplo, la tarea 1 consiste en una carta o un correo electrónico y 5 preguntas de tipo A, B, C, D. Las opciones de una pregunta son imágenes, ¿no? ¿Vale? La tarea 2, relacionar avisos con frases. Hay 10 avisos y frases, ¿no? Es decir, de los 10 avisos tenemos que utilizar 6 avisos, ¿no?, y otros 4 quedan sin relacionar, etc. Y también incluye el tiempo que dura cada pregunta, ¿no? El tiempo que dura cada prueba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comprensión lectora, en el caso del examen DELE A1, el tiempo que se da son 25 minutos. En el caso de la comprensión auditiva son 20 minutos. También tenemos las 3 tareas con una descripción de en qué consiste cada tarea, ¿no? En la prueba número 3, la producción escrita, tenemos 25 minutos, también una descripción, ¿no?, de lo que consiste, de aquello en lo que consiste cada tarea. Por ejemplo, la tarea número 1, cumplimentar un formulario. La tarea número 2, escribir una carta breve. Y en último caso, la tarea 4, la prueba de expresión e interacción orales, pues también tenemos el tiempo que dura, 15 minutos, ¿no?, y en qué consiste cada tarea. En el caso del DELE A1, vemos que la primera tarea consiste en una presentación sobre uno mismo, ¿no? Es decir, el alumno tiene que preparar esa prueba y hacer una presentación sobre sí mismo, ¿no? Luego la tarea 2, ¿no?, es hablar de un tema. Se proponen 5 temas, ¿no?, y el alumno tiene que elegir uno de los temas y hablar sobre él. La tarea 3, ¿no?, responder a preguntas sobre ese tema, preguntas que formula el entrevistador. Y la tarea 4, interactuar con el entrevistador a partir de una imagen. Por tanto, el alumno, cuando adquiere este manual, el cronómetro, también está, digamos, adquiriendo información muy precisa sobre la estructura del examen, sobre el tiempo que se da, etc. Bien, y luego a continuación pues tenemos ya los modelos de exámenes, ¿no? Vale, entonces aquí en este caso tenemos prueba de comprensión lectora, ¿no? Tenemos una actividad propuesta. Atención, ¿no?, la prueba de comprensión de lectura tiene formato, tiene 4 tareas, ¿no? Usted tiene que responder a 25 preguntas, ¿no?, y la duración del tiempo son 45 minutos, ¿no? En este modelo vas a medir el tiempo parcial de cada tarea de esta prueba y se sugiere que pongamos el reloj, ¿no? ¿Vale? El cronómetro, por eso de ahí el nombre del cronómetro. Los alumnos ponen el cronómetro y empiezan a resolver el examen, también para calcular cuánto tiempo tardan en resolver las tareas. Aquí tenemos evidentemente un texto de entrada, ¿no?, y luego las actividades propuestas, ¿no? Como hemos dicho, en el nivel A1, en la tarea 1, tenemos 5 preguntas, ¿verdad?, de modelo ABC. Aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta: Alicia escribe la carta porque ahora vive en Barcelona, vive con la familia de Alberto
va a visitar a Alberto o Alberto la va a visitar a ella. Y de esos 5 ítems vemos que el último de ellos, ¿no?, es también un ítem de respuesta cerrada, pero no tenemos texto, sino que tenemos 4 imágenes y tenemos que elegir la imagen correcta. Imagen A, imagen B, imagen C, imagen D. Por tanto, como veis, digamos, los modelos que aparecen son modelos reales, exactamente idénticos a los que aparecen en el examen DELE. Bien, aquí tenemos otra instrucción también, ¿no? Tenemos de nuevo la tarea 2, ¿no?, de comprensión lectora. Aquí tenemos una serie de notas breves, ¿vale? Y luego la actividad propuesta, ¿no? Podemos ir hacia atrás, tenemos, como veis, nota A, B, C, D, E, F, G, H y J, es decir, un total de 10 notas, ¿no? Y luego tenemos diferentes lugares, diferentes planteamientos, ¿no? Tenemos en una farmacia, en un taxi, y tenemos que escribir aquí la letra de la nota correspondiente. Si os fijáis, teníamos 10 notas y aquí, sin embargo, tenemos 6 opciones. Por tanto, eso significa que de las 10 notas, el alumno tiene que elegir las 6 correspondientes y 4 van a quedar sin relacionar. Otra tarea, de nuevo, tenemos información sobre una escuela de idiomas del barrio centro y las actividades propuestas, ¿no? En este caso, también la actividad de comprensión lectora pasa por completar una serie de frases que están incompletas, ¿no?, y completar estas frases con la información de los textos propuestos. Bien, la parte de la comprensión auditiva, pues tenemos lo mismo, es decir, de nuevo instrucciones, ¿no?, cómo tiene que hacer el alumno y cómo tiene que realizar esta prueba, y a continuación las tareas, ¿no?, tareas típicas. En este caso tenemos 5 preguntas, ¿no?, tenemos de nuevo respuesta cerrada, ¿no?, con 4 opciones, A, B, C, D, en este caso todas ellas son imágenes, ¿no?, y escuchando, digamos, al escuchar la audición, pues los alumnos tienen que resolver, ¿no?, estas tareas, ¿no? Aquí tenemos en otro caso también otro tipo de preguntas, ¿no? En vez de A, B, C, D, en este caso tenemos diferentes opciones, ¿no? Tenemos 8 países, 4, 5, 6, 7, 8, efectivamente, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, China, Rusia y Grecia. Y tenemos que relacionar estos países con cada una de las letras que tenemos al lado, ¿no?, en la columna de la derecha, ¿no?, con una serie de frases. Y todo, por supuesto, en base a la audición que los alumnos van a escuchar. Y en este caso también tenemos que completar una serie de frases, ¿no?, una serie de frases también, ¿no?, en base a la audición. Bien, y también a continuación tenemos la prueba de expresión e interacción escritas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, como hemos dicho, teníamos 2 pruebas. La primera es rellenar un formulario, por tanto la propuesta del cronómetro A1 es un formulario también, ¿no? En este caso un formulario para obtener la tarjeta comprador de los supermercados La Granja, y por tanto el alumno tiene que completar de manera correcta este formulario, ¿no? Y a continuación otro texto, en este caso una postal, ¿no?, que los alumnos deben escribir a su familia cuando están de viaje, ¿no? Entonces tenemos las instrucciones, ¿no? Usted está en un hotel de la montaña para pasar el fin de semana, debe escribir una postal a su familia y en ella debe saludar, describir cómo es ese lugar, describir qué tiempo hace y despedirse. Entre 20 y 30 palabras, ¿no? Y aquí tenemos el modelo de la postal, ¿no? También es muy importante que al final el cronómetro, como he dicho en un principio, también contiene las claves, es decir, contiene las soluciones, ¿no? Por tanto, se puede trabajar con él de manera autónoma, ¿vale? Y por último, la parte de la expresión e interacción orales. Aquí no se puede escribir nada en especial porque cada alumno, digamos, las presentaciones, por ejemplo, variarán de unas a otras. No obstante, se proponen algunos temas típicos, ¿no?, que se proponen en esta prueba. Por ejemplo, en el caso de la tarea 1, que es la presentación personal, pues los alumnos reciben algo parecido a esto cuando van a preparar el examen de LA1 y tienen que hablar un poquito, pues en primer lugar tenemos su nombre, su edad, su nacionalidad, lenguas que habla y sus estudios o su trabajo, ¿no? Por tanto, los alumnos, en base a estas instrucciones, a estas ayudas, tienen que preparar una presentación personal, ¿no? Vale, también se propone en el cronómetro grabar esta conversación y luego, ¿no?, observar, ¿no?, y que cada alumno, digamos, también analice de manera personal, no se autorice, no autoanalice cuál ha sido el resultado, ¿no? Hay muchas pausas en mi presentación, sí o no, se entiende bien lo que digo, sí o no, etcétera, ¿no? Por tanto, también la importancia de la autoevaluación. Luego, en la tarea número 2, el alumno tiene que preparar 3 opciones, tiene que preparar 3 temas de estos 5 que se le proponen: trabajo, estudios, tiempo libre, comida o transporte, ¿no?
de nuevo la autoevaluación, ¿vale? Y en la siguiente pues tenemos la pregunta de la tarea 3, dependen de tu presentación en la tarea 2, ¿no? En ese momento, después de la presentación que se ha hecho en la tarea 2, el entrevistador entra en juego y empieza a interactuar con el entrevistado. Y en la tarea 4, como he dicho, generalmente en el caso del examen DELE A1, el entrevistador da unas láminas con imágenes al alumno, ¿no? Y entonces el alumno tiene que, a veces tiene que formular una pregunta, si lo que tiene es la respuesta, y a la inversa, ¿no? Si lo que tiene es la pregunta, lo que tiene que hacer es preparar, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos siempre es que el entrevistador pregunta cómo prefiere el café y el alumno contesta, ¿no? O por ejemplo el alumno tiene que formular una pregunta y entonces el entrevistador contesta de esta manera. Vale, bien, también un análisis de progreso, esa autoevaluación. Y por último también es importante que todos los manuales del cronómetro incluyen las hojas de exámenes típicas, ¿no? Entonces, la hoja de examen, ¿no? Las hojas de exámenes que reciben los alumnos tienen este aspecto. También el cronómetro incluye estas hojas de modo que el alumno puede fotocopiarlas, ¿no? Y resolverlo exactamente igual que si estuviera en el examen DELE. En el cronómetro 2 sigue un poco la misma filosofía, de nuevo una prueba de comprensión auditiva, ¿no? ¿Vale? El cronómetro 2 edición nuevo DELE sigue un poco la misma filosofía, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos de nuevo, en este caso son actividades de comprensión auditiva. Vale, vamos a ver un poquito brevemente para el final cómo está, digamos, diseñado el cronómetro para escolares. Y como veis sigue un poco la misma filosofía, es decir, son modelos típicos del examen DELE, en este caso del examen DELE escolar, ¿no? Aquí tenemos una prueba de comprensión de lectura, texto de entrada, los alumnos tienen que leerlo y luego contestar a las preguntas propuestas. Si os fijáis en el examen DELE escolar, tan solo hay 3 opciones en el caso de la prueba de comprensión lectora, ¿no? Es decir, solo tenemos opción A, B y C, ¿no? Mientras que en el examen DELE normal, ¿no? Para adultos, hay 4 opciones, A, B, C y D. Bien, aquí tenemos a continuación también un poco más instrucciones, de nuevo otra prueba de comprensión lectora, ¿vale? Y eso es todo en cuanto a esta primera presentación sobre el examen DELE. Insisto, la cuestión de estos manuales se han diseñado específicamente para que los alumnos se preparen. Repito, sobre todo lo que contienen estos manuales, ¿no? Estos manuales del cronómetro son modelos reales de exámenes DELE, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo de estos manuales es que el alumno se familiarice, que el alumno practique, que el alumno sea capaz de cronometrarse, ver cuánto tiempo tarda en resolver, por ejemplo, las pruebas relacionadas con la comprensión lectora, que vea si le da tiempo, si no le da tiempo, que también luego autoanalice, digamos, toda esta cuestión, ¿no? Y que sea capaz de ver si efectivamente realiza progresos o no. Bien, entonces con esto termino esta primera parte del webinarium, ¿no? Termino este primer taller sobre el examen DELE. Vamos a hacer una pausa muy cortita de unos 5 minutos antes de empezar con el segundo taller que trata sobre la educación infantil. Muy bien, pues entonces nos tomamos un pequeño descanso y ahora volvemos. Bueno, hola de nuevo. Damos paso a la segunda parte del webinarium, al segundo taller didáctico. En este caso vamos a hablar de un tema también de candente actualidad, ¿no? Pero muy diferente al anterior, ¿no? Y es cómo motivar a los niños para que aprendan español en base a la serie Clan 7 con Hola Amigos. Vamos a hablar de la educación infantil. Creo que es un tema candente, un tema muy importante porque observamos, ¿no? Digamos, en las escuelas públicas y más allá incluso, ¿no? Que hay una tendencia que los padres cada vez más se interesen porque sus hijos, ¿no? Empiecen a estudiar lenguas extranjeras cuanto antes, ¿no? Hay muchísimas ventajas, algunas de ellas las vamos a enumerar ahora, para el aprendizaje temprano de lenguas extranjeras. Cada vez hay más demanda, ¿no? De manuales especializados para niños o de materiales en general para niños que aprenden lengua extranjera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se puede trabajar, ¿no? En este sentido con Clan 7, con Hola Amigos, ¿no? Cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? ¿Vale? Y cómo de algún modo este manual está adaptado, digamos, a los niños, ¿no? Como es un manual muy interesante, ¿no? En el caso de la enseñanza infantil de lengua española, en nuestro caso. Bien, vamos a introducir un poquito el tema, ¿no?
¿vale? Hay que tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de enseñar a los niños, ya sea lengua extranjera u otra asignatura, ¿no? Los niños son un tipo de alumnos muy específico, ¿no? Y hay que tener en cuenta sus particulares, ¿no? Bien, entonces tenemos en primer lugar que los niños no se concentran mucho tiempo y por tanto hay que preparar actividades muy breves y muy variadas, ¿no? No tienen la capacidad de concentración de los adultos, que somos capaces de concentrarnos durante un periodo más o menos largo de tiempo, sino que los niños pueden concentrarse solo durante periodos relativamente breves de tiempo. Por tanto, hay que proponer actividades muy breves y muy variadas, ¿no? Para que puedan concentrarse, ¿no? Bien, otro punto importante es que los niños, ¿no? Olvidan lo aprendido rápidamente, ¿no? No es cierta esa idea que se tiene muchas veces de que los niños tienen mucha memoria que los adultos. No es verdad, ¿no? Los niños aprenden muy bien, o mejor dicho, adquieren muy bien su lengua, ¿no? Son capaces de adquirir su lengua materna, no porque tengan una memoria, digamos, una memoria más a largo plazo que los adultos, sino porque están expuestos a una lengua, que es su lengua materna o va a ser su futura lengua materna, durante muchas horas al día, ¿no? Es decir, por tanto, los niños hay que considerar una cuestión, y es que olvidan lo aprendido rápidamente. Por tanto, como docentes tenemos que considerar la posibilidad de enseñarles, ¿no? Y de proponer poco material, ¿no? Y preparar muchas actividades de repetición y de repaso, ¿no? Es decir, porque si no repetimos, no repasamos, los niños van a olvidar rápidamente lo que han aprendido, ¿no? Otra característica fundamental de los niños es que su pensamiento no es sistemático ni lógico, no son capaces tampoco, ¿no? De tener un pensamiento abstracto, ¿no? Por tanto, no podemos enseñarles la gramática de manera explícita y tradicional, ¿no? Es decir, hay que enseñar la gramática como se le enseña a un niño que está adquiriendo su lengua materna. Cuando, no sé, si algunos de vosotros, por ejemplo, tenéis hijos y demás, a vuestros hijos no les enseñáis la gramática de manera explícita, ¿verdad? El niño poco a poco va adquiriendo la lengua y la gramática, de algún modo, se enseña de manera implícita, ¿no? Ni siquiera nos damos cuenta de que estamos enseñando o estamos transmitiendo conocimientos gramaticales a nuestros hijos porque no lo hacemos de manera explícita ni de manera tradicional, ¿no? Por tanto, la gramática hay que integrarla en actividades comunicativas sencillas, ¿no? Sobre todo con muchas actividades de repetición, ¿no? Porque de algún modo la lengua, en buena parte, digamos, es un hábito adquirido. Claro, aquí podríamos hablar muchísimo de las teorías cognitivas, podríamos hablar muchísimo también de, digamos, las teorías conductistas, pero, digamos, sí que es cierto que buena parte de la lengua, ¿no? Se adquiere como un cierto hábito, ¿no? ¿Vale? Por tanto, es muy importante la repetición en ese sentido. Sin dar de lado, por supuesto, a la creatividad, ¿no? Que los partidarios de los sistemas cognitivos, pues evidentemente alzarán la voz, ¿no? Y romperán lanzas a favor de esta cuestión, ¿no? Pero sí que creo que podemos admitir en general que buena parte de la lengua se adquiere como un hábito, buena parte de la lengua, no toda ella, ¿no? Bien, luego en cuarto lugar tenemos que considerar también que los niños necesitan mucha actividad física, pero al mismo tiempo se cansan rápidamente, ¿no? Es decir, necesitan actividad física, pero se cansan rápidamente. Por tanto, hay que organizar actividades que necesariamente incorporen el movimiento, pero a la vez tienen que ser actividades breves y variadas también, ¿no? Por tanto, considerando estos 4 puntos, podemos hablar, digamos, de cómo debería ser la enseñanza infantil. Bien, paso a otro punto también importante, ¿no? Los niños son muy sensibles, ¿no? Es decir, debemos tener cuidado a la hora de reprenderlos o de darles una nota negativa, ¿no? Tenemos que saber cómo reprender al niño, cómo corregirlo, ¿no? Y tener cuidado con la manera en la que planteamos una posible nota negativa, ¿no? Bien, tenemos otro punto importante, no expresan sus emociones de forma espontánea y no tienen miedo a hacer el ridículo, ¿no? Y esto puede ser un punto muy positivo porque podemos aprovecharlo para organizar actividades comunicativas o podemos aprovecharlo para organizar actividades basadas en el roleplay, etc. Muchas veces, si algunos de vosotros trabajáis con adultos, especialmente en liceo, ¿no? en el liceo en general, ¿no? Aunque no solamente nos encontramos con que en estos niveles a veces resulta un poquito difícil. Tak działa. Okej, to idę dalej, tak, jestem tutaj, dobrze, to... Dobrze, perdón por un pequeño error técnico. Bien, continuamos, ¿no? Vale, entonces, como estaba hablando, ¿no? Que podemos aprovechar también el hecho de que los niños, pues, expresan sus emociones de manera espontánea y podemos utilizarlo para plantear actividades de roleplay y demás que a veces no resultan tan fáciles con grupos más adultos, especialmente, digamos, los alumnos de Liceum. Son alumnos que de manera muy particular están en un momento de su vida en el cual, digamos, les cuesta en ocasiones bastante, por ejemplo, ¿no?
pues realizar actividades de roleplay o realizar actividades interactivas, ¿no? Incluso hacer presentaciones. En este caso, los niños son, digamos, un tipo de alumnos, ¿no? Son un tipo de alumno mucho más cómodo, ¿no? Para hacer esto. Por tanto, podemos aprovechar esta cuestión, ¿no? Luego tenemos el número 7, que es muy fácil motivarlos, pero también desmotivarlos, ¿no? Por tanto, esto tiene, digamos, su cara y su cruz, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El factor motivador debería ser el eje central de la enseñanza infantil. Me atrevo a decir, no solo de la enseñanza infantil, debería ser el eje central de toda la enseñanza a lo largo de todas las etapas, ¿no? De las etapas que comprende, ¿no? Pero también muy particularmente en el caso de la enseñanza infantil, porque, como digo, es muy fácil motivar a los niños, podemos obtener resultados realmente espectaculares, pero también resulta especialmente fácil desmotivarlos, ¿no? ¿Vale? Bien, en esta etapa, además es muy importante, resulta fundamental sobre todo motivar al niño de cara al futuro, respecto a la lengua y a la cultura de estudio, y no tanto enseñarle muchos contenidos, ¿no? Suelen coincidir los expertos en didáctica que en este periodo, en esta etapa, es más importante motivar al niño de cara al estudio de la lengua extranjera en el futuro que transmitirle contenidos concretos, ¿no? Estamos en una fase en la cual importa que el niño desarrolle algunas destrezas como la comprensión auditiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo que se motive y que tenga una buena disposición hacia la lengua de estudio y la cultura de estudio en el futuro, ¿no? Bien, luego, también por último, les interesa lo que pasa aquí y ahora, es decir, hay que organizar actividades relacionadas con los intereses y necesidades inmediatas de los niños, ¿no? Y elegir cuidadosamente los temas, ¿no? En general esto es aplicable a los demás niveles también, ¿no? Es decir, también deberíamos preparar y proponer temas adecuados para, digamos, los estudiantes de gimnasium, de liceo o, por ejemplo, los estudiantes adultos de escuelas profesionales, ¿no? Por tanto, también la elección de unos temas apropiados y adecuados es fundamental. Bien, en el caso de la enseñanza, ¿no? Pues la secuencia de la clase debería ser la misma que en los demás niveles educativos, no cambia mucho, es decir, en el caso de la enseñanza infantil, la secuencia de las clases debería ser la misma, ¿no? En general, se han didácticas de que hay 5 fases, ¿no? A la hora de diseñar una clase, no solo de lengua extranjera, sino también de otras asignaturas, pero en el caso de lengua extranjera, fundamentalmente, digamos, son fases que están muy relacionadas, digamos, sobre todo con los materiales que vamos a incluir, ¿no? Bien, entonces en este sentido tenemos 5 fases de la clase. Una primera fase, que es la fase de preparación, cuyo objetivo es introducir al alumno en el tema, ¿no? Y motivarlo, ¿no? Esa fase de preparación, ¿no? Donde podemos tener, por ejemplo, lluvias de ideas o podemos iniciar un pequeño debate sobre algún tema que interesa a los alumnos, ¿no? Para, de algún modo, introducirlos en el tema, ¿no? Y motivarlos, ¿no? Despertar su curiosidad, en definitiva, en la medida de lo posible. Tenemos una segunda fase, la fase de presentación, donde se presenta una muestra de lengua y se explica. Puede ser una muestra, digamos, en formato escrito, puede ser una muestra, digamos, que consista en una audición, en un vídeo, puede ser una muestra de lengua que consista, digamos, en un cuadro gramatical. En general se presenta una muestra de lengua, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Bien, en el tercer caso tenemos la fase de conceptualización, ¿no? Es decir, se abordan los temas más complicados o que sean potencialmente complejos, ¿no? Es una fase en la cual, digamos, el alumno, digamos, ya en contacto con esa muestra de lengua, digamos, tiene que, digamos, pasar por un proceso de conceptualización, ¿no? De asimilación, ¿no? De esos conceptos, ¿no? He hablado, por ejemplo, el caso de la fase de presentación, presentar, no sé, un tiempo verbal, por ejemplo, el presente simple indicativo, o presentar, digamos, el uso de una determinada preposición en determinados contextos, ¿no? Entonces, presentamos una muestra de lengua, ¿no? Y luego hay una tercera fase, que es esta fase de conceptualización, ¿no? Que, digamos, es una fase en la cual el alumno, digamos, conceptualiza, asimila, ¿no? Este conocimiento teórico, ¿no? Una vez que ya ha asimilado en mayor o menor medida, ¿no? Este conocimiento, digamos, esta cuestión, esta muestra, ¿no? Lingüística, se pasa a la fase de práctica y aplicación, ¿no? En este caso, se realizan actividades en base al tema presentado, ¿no? Pasamos de las actividades más controladas por el profesor a las actividades paulatinamente menos controladas, ¿no? ¿Vale? Hasta que al final llegamos a las actividades denominadas libres, ¿no? Bien, en el caso de la enseñanza infantil, estas actividades, como he comentado antes, deben ser numerosas, ¿no? Deben ser cortas y deben ser variadas para mantener la atención y el interés de los niños. Y por último, una fase de recapitulación, ¿no? En la cual se recuerdan los temas tratados y lo aprendido en la clase,
y donde se da especial importancia a la autorreflexión y a la autoevaluación de los alumnos, ¿no? Por tanto, recapitulamos y también podemos aprovechar el momento para que los alumnos, digamos, reflexionen sobre el contenido de la clase, sobre los progresos que han hecho, sobre lo que han aprendido que antes no sabían, etc. Y también incluso de algún modo para una autoevaluación, ¿no? Cómo han resuelto, por ejemplo, las actividades planteadas en la fase 4, en la fase de práctica y de aplicación, etc. Por tanto, como vemos, es decir, realmente no hay mucha diferencia, las fases de la clase siguen siendo las mismas, ¿verdad? Bien, ¿qué recomendamos desde Dinumen y desde Novela, ¿no? Para este tipo de alumnos? Hablamos de la enseñanza infantil. ¿Qué recomendamos? Bien, pues nosotros recomendamos Clan 7, ¿no? Con Hola Amigos, ¿no? Clan 7 es un manual diseñado para niños de entre 6 y 12 años, ¿no? De edad. Es decir, la enseñanza infantil, ¿no? Lo que como en Polonia, ¿no? Se llama Szkoła Podstawowa, ¿no? Entendemos la primaria en España, ¿no? ¿Vale? Es un manual desarrollado en colaboración con el Instituto Cervantes. El objetivo del manual es motivar al niño teniendo en cuenta su universo, su forma de aprender y su estilo de aprendizaje. Su universo, ¿no? Lo que he dicho anteriormente, es decir, muy importante los temas que tratamos, ¿no? ¿Vale? Su forma de aprender, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo aprenden los niños. Aquí podríamos, digamos, plantear un taller nuevo, didáctico, completamente distinto, sobre la forma de aprender de los niños. Cómo aprenden mejor, si con soportes visuales, con soportes auditivos, cómo, ¿no? Aquí hemos un poco introducido el tema, hemos hablado de la importancia de la repetición, ¿no? La importancia, digamos, de continuas vueltas, digamos, o continuos, digamos, repetir en definitiva los materiales, el material tratado, ¿no? En diferentes actividades, ¿no? Y por último, su estilo de aprendizaje. Por tanto, el qué y el cómo, ¿no? Muy importante. Entonces, Clan 7, ¿no? Digamos, tiene por objetivo motivar al niño, y aquí hay una palabra clave también, motivar, ¿no? Como he dicho, es decir, es muy importante la motivación en todos los niveles de enseñanza, pero muy en particular en la enseñanza infantil, porque es especialmente sencillo desmotivarlos, y es lo que tenemos que evitar en todo caso, ¿no? Bien, cada nivel se compone de libro del alumno más CD-ROM, cuaderno de actividades y libro del profesor, ¿no? Y los niveles que abarca este manual, Clan 7 con Hola Amigos, son los niveles A1 y A2, ¿no? Aquí tenemos, observamos, digamos, la portada de Clan 7, tenemos el nivel 1. Hay 4 niveles, ¿no? El nivel A1 se corresponde con el nivel 1 y el nivel 2, y el nivel A2 se corresponde con los niveles 3 y 4. Por tanto, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 1, nivel 2 para el nivel A1 según el marco europeo de referencia, y el nivel 3 y el nivel 4 para el nivel A2 según el marco común europeo de referencia, ¿vale? Por tanto, con este manual se puede alcanzar, ¿no? Un nivel A2 con los niños de 6 a 12 años. Bien, aquí tenemos las portadas del cuaderno de actividades, ¿no? La portada del libro del profesor, en este caso del nivel A1. Comentar que en este momento también están a la venta 3 niveles, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Aquí en este caso tenemos la portada del nivel 2, la portada del manual y al lado la portada del cuaderno de actividades del nivel 2, y a continuación tenemos también el nivel 3, ¿no? Donde tenemos también la portada del manual y la portada del cuaderno de actividades. Bien, entonces tenemos la colección Clan 7. ¿Vale? Y vamos a ver entonces, vamos a hacer 2 propuestas de clase en base a Clan 7, ¿vale? Y vamos a ver cómo se diseña una clase, ¿no? En base a este manual, ¿no? Vamos a tomar como referencia el nivel 1, ¿vale? Por tanto, A1, digamos la primera parte de A1, es decir, el manual dirigido a los principiantes, a los alumnos que tienen nivel 0, y vamos a ver una propuesta de clase, 2 propuestas de clase concretamente, una y después otra, y vamos a ver cómo se trabaja entonces con este manual. Bien, tenemos la propuesta 1. Vamos a ver una propuesta de clase, un plan de clase, ¿no? Y cómo podemos, digamos, articularlo en base a Clan 7. Bien, teníamos en primer lugar la fase de preparación y de presentación, ¿no? Aquí tenemos la unidad 2. La unidad 2, en este caso, la sesión 1. Cada unidad está dividida en varias sesiones, ¿no? Cada sesión se corresponde a una clase que, digamos, tiene una duración aproximada de 45 minutos, que es lo que viene a durar una clase normal, ¿no? En Polonia, ¿no? ¿Vale? Entonces, 45 minutos, por tanto, cada sesión sería una clase de 45 minutos. Y cada unidad tiene entre 3 y 4 sesiones, ¿no? Por tanto, aquí tenemos la sesión 1,
Y tenemos que en la fase de preparación y en la fase de presentación tenemos una muestra de prueba, ¿no? Tenemos escucha y canta, ¿no? Y entonces aquí englobamos las dos primeras fases. Fase de preparación, cuyo objetivo es introducir al alumno en el tema, ¿no? ¿Vale? Y motivarlo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la actividad 1, los alumnos escuchan una canción y cantan. Los alumnos se activan, ¿no? Los alumnos se motivan, están contentos, ¿no? Es decir, se divierten, ¿no? Y por tanto ya están más motivados de cara al nuevo tema. Y además se les introduce al tema. Es decir, se les introduce porque tenemos la canción, si os fijáis, yo me llamo Julia, te presento a mi familia, esta es mi mamá, este es mi papá y este es mi hermano pequeño. Y tú, y tú, y tú tienes hermanos, ¿no? Entonces, por tanto, vamos introduciéndolos poco a poco en el tema de la familia. Aquí a la vez también tenemos la fase de presentación, porque ya presentamos de algún modo, digamos, una muestra de lengua. Estamos presentando un material nuevo. En este caso, estamos presentando vocabulario nuevo y de manera, no nos fijamos, ¿no? Pero incluso también de manera implícita estamos introduciendo estructuras gramaticales, ¿no? ¿Vale? Por tanto, aquí tendríamos la fase de preparación y de presentación. Gracias a esta canción, esta actividad, los alumnos se motivan, en primer lugar, conseguimos introducirlos al tema, en segundo lugar, y ya damos una primera muestra de lengua. ¿Vale? Bien, luego viene la fase de práctica. Es decir, ya hemos conseguido motivar a los alumnos, los hemos introducido en el tema, les hemos dado una muestra de lengua y ahora viene la fase de práctica y aplicación. Ejercicios en un primer lugar más controlados y a medida que se va desarrollando la actividad, pues menos controlados, ¿no? En este caso tenemos que practicar y tenemos el ejercicio número 2, de nuevo una audición, tenemos que escuchar y señalar, ¿no? Hola, soy Julia, te presento a mi familia. Los niños escuchan, ¿no? Y escuchan aquí, por ejemplo, pues la abuela. Entonces los niños simplemente pues tienen que señalar a la abuela, ¿no? El tío, pues los niños señalan al tío. El papá, los niños señalan al papá. Vemos que es una actividad bastante dirigida donde el profesor controla, ¿no? Si los niños son capaces de reconocer, digamos, reconocer lo que dice la audición. Como veis, son actividades muy sencillas. Estamos hablando de niños de entre 6 y 11 años. Por tanto, las actividades pasan por escuchar, por ejemplo, una audición y señalar a diferentes personas. Es decir, el nivel de dificultad de estas actividades, pues evidentemente es bastante bajo, porque estamos hablando de alumnos iniciales. Poco a poco, de manera paulatina, digamos, las actividades van siendo un poquito más complejas, ¿no? Bien, entonces tenemos después, a continuación, continúa la fase de práctica, ¿no? En este caso, ayúdame a presentar a mi familia, ¿no? Esta es, ¿no? Y esta es mi mamá y se llama Ana, ¿vale? Entonces, pues, los alumnos ya habiendo tenido, en primer lugar, digamos, ya una muestra de lengua, que era la canción, donde tienen el vocabulario correspondiente, después de haber hecho un primer ejercicio bastante controlado, pasan a una actividad un poquito menos controlada que la anterior, ¿no? Donde los alumnos no tienen que presentar, ¿no? En grupo, aunque también esta actividad se puede hacer en parejas, ¿no? Tienen que presentar, digamos, a cada una de las personas, ¿no? Aquí tenemos una actividad, si nos fijamos, de roleplay, ¿no? Es decir, en este caso, pues, cada uno de los niños se pone en la piel, digamos, de Julia, ¿no? Y presenta a su familia, ¿no? Pues esta es mi mamá, se llama Ana, este es mi papá, se llama Andrés, este es mi abuelo, se llama Rodrigo, esta es mi abuela, se llama Paloma, etcétera, ¿no? Por tanto, hemos pasado a una actividad un poquito más complicada que la anterior y también menos controlada, ¿no? ¿Vale? Porque esta actividad se puede plantear, ¿no? También en parejas o en grupo, como se prefiera, ¿no? Bien. Y luego en la fase de presentación 2, ¿no? Podemos presentar, digamos, una nueva muestra de prueba, ¿no? Una nueva muestra lingüística también con la que trabajar, ¿no? Tenemos aquí de nuevo en la actividad número 4, tenemos una nueva canción, una audición 12, una canción donde tenemos las vocales, ¿no? El tema de las vocales. A, E, I, O, U, puedes repetir tú, la A de araña, la E de elefante, la I de iguana, la O de oso, la U de urraca, A, E, I, O, U, puedes repetir tú. Deletrea los animales del poema, ¿no? ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos aquí es sencillamente eso, ¿no? Es decir, una nueva muestra lingüística, una nueva muestra de lengua, ¿no? Y una actividad, ¿no? En este caso, ya de otro tipo, ¿no? Una actividad también una actividad de otro tipo, es decir, aquí tenemos la fase de presentación 2 y la segunda parte, ¿no? Deletrea los animales del poema, ¿no? Sería una actividad propuesta, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, digamos, diferentes pruebas.
hemos visto que tampoco son actividades muy complicadas. Si os fijáis, son muy importantes en el caso de los niños, por ejemplo, las repeticiones, ¿no? Me permito volver atrás a la primera muestra de prueba, ¿no? Si nos fijamos aquí, de nuevo, te presento a mi familia, ¿no? Hay varias repeticiones, ¿no? Fijaos, ¿no? Me llamo Julia, te presento a mi familia, esta es mi mamá, este es mi papá. Observamos aquí el paralelismo, ¿no? Esta es mi mamá, esta es mi papá, ¿no? Y este es mi hermano pequeño, ¿no? Y tú tienes hermanos, no, 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 no. Es decir, importancia de la repetición, ¿no? ¿Vale? Por tanto, es muy importante la repetición y luego las rimas también, ¿no? Es decir, sobre todo las rimas, ¿no? Las podemos encontrar en otros lugares, también aquí, ¿vale? Podemos ir a la canción, a esta canción, ¿no? Entonces, A, E, I, O, U, puedes repetir tú. Aquí tenemos una rima, ¿verdad? ¿No? Por tanto, mucha importancia se pone especial énfasis, digamos, a las rimas, ¿no? Y a las repeticiones en el caso de la enseñanza infantil, ¿no? Quizás si recordáis un poco cuando estudiabais, o sea, cuando erais pequeños, ¿no? Cuando ibais al preescolar, ibais a la enseñanza primaria, yo recuerdo que cuando iba a la escuela pues cantábamos mucho, ¿no? Cantábamos muchas canciones que, digamos, cuya estructura, digamos, eran estructuras repetitivas, ¿no? Y así, de algún modo, asentábamos, ¿no? Y adquiríamos la lengua materna, ¿no? Por tanto, lo mismo, digamos, se parte de esa misma premisa para enseñar lengua extranjera a los niños, ¿no? Bien, y luego fase de práctica. Y aquí hay una cuestión interesante, ¿no? La fase de práctica tenemos en casa o en clase. También aquí hay un debate abierto en el sentido de que hay muchos defensores de los trabajos, ¿no? O de los deberes para casa y hay gente que no está tan a favor, ¿no? Es decir, yo hace poco leía en El País que las asociaciones de padres, ¿no? De colegios públicos en España pues se habían quejado, ¿no? De que los niños tenían mucha carga lectiva más allá de las horas de clase. En definitiva, ¿no? Que tenían muchos deberes para clase. Y las asociaciones de padres de los alumnos de los colegios públicos, ¿no? proponían a la escuela pública que no mandaran muchos deberes a los alumnos a casa porque realmente los resultados no eran muy positivos. Aquí hay un debate, ¿no? En el que podríamos participar, en el cual cada cual podría dar su idea, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la fase de práctica podemos pensar, bien, en casa o en clase. Ya dependiendo de cada uno, podemos hacer que nuestros alumnos, digamos, hagan estos deberes en casa o los hagan en clase. En cualquier caso, Clan 7 tiene digamos, un libro de ejercicios, un cuaderno de ejercicios, donde también hay planteadas, ¿no? Propuestas diferentes actividades, muy sencillas, ¿no? Fijaos en qué tipo de actividades, ¿no? Te presento a mi familia, busca las palabras, ¿no? Tenemos una serpiente de cascabel, ¿no? Y tenemos varias letras, ¿no? Que van en esta dirección y tenemos que buscar las palabras relacionadas con la familia. Tenemos marcada abuelo, si nos fijamos un poquito más adelante mamá, ¿no? ¿Vale? Seguimos un poquito más adelante tía, etcétera, ¿no? Por tanto, actividades muy sencillas, ¿no? No se pueden exigir actividades mucho más complejas a niños de entre 6 y 12 años, ¿no? Por tanto, como veis, son actividades sencillas, ¿no? Completa, ¿no? Completa. Abuelo, padre, madre, abuela, etcétera, ¿no? Pensad que, sobre todo, hablamos de los niños de 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Son niños que todavía incluso no saben escribir en su propia lengua o escriben, digamos, siguen escribiendo con muchos errores. Por tanto, no les podemos plantear actividades de escritura demasiado complicadas. En un principio, en una primera fase, basta con que simplemente pues escriban algunas palabras, ¿no? Ilustraciones, ¿no? Y debajo escribir las palabras. Bien, propuesta 2. Más o menos sigue lo mismo. Tenemos de nuevo fase de preparación y fase de presentación, de nuevo juntas, ¿no? ¿Vale? En este caso es también sesión 2, ¿no? Y aquí tenemos el tema del supermercado, ¿no? También tenemos una canción, ¿no? Donde tenemos me gusta el pan, me gusta el pan, me gusta el pan, me gusta el queso, ¿no? No me gustan las patatas, no me gustan los huevos, ¿no? Lo veo un poquito lejos desde aquí, ¿no? No me gusta el pan, me gusta el pan. Es decir, os fijáis que se repite continuamente la estructura me gusta, ¿no? Me gusta el pan, me gusta el pan, me gusta el pan, me gustan los huevos, ¿no? Es decir, lo que importa en este caso es que el alumno se dé cuenta de que cuando habla de más de una cosa, utiliza la expresión me gustan, y cuando habla solo de una cosa, utiliza la expresión me gusta, ¿no? Por tanto, de algún modo estamos enseñando gramática, ¿verdad? Esto es una cuestión gramatical, ¿no? Podríamos dar una explicación gramatical explícita sobre este tema, pero no es necesario en el caso de los niños. Basta con que tengan
una canción simplemente donde se repitan estas estructuras muchas veces, la importancia de la repetición, y los niños por repetición lo van a recordar, ¿no? Bien. Luego tenemos escucha y señala, y luego repite. Se vuelve a escuchar la canción y aquí ahora en este caso los niños tienen que señalar los productos que dice la canción. Las patatas, los tomates, el pescado, los huevos, las naranjas, etcétera, ¿no? Como veis son actividades muy sencillas. Repito, estamos hablando de niños de 6 a 11 años a los cuales no podemos proponerles actividades muy complejas, ¿verdad? Tienen que ser actividades muy sencillas, ¿no? Que van encaminadas sobre todo a que los niños desarrollen la comprensión auditiva, en menor medida, pero también poco a poco, la comprensión lectora, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo, digamos que tienen un objetivo fundamental y es que los niños se motiven, ¿no? Es decir, motivar a los niños de cara a una enseñanza futura, ¿no? De lengua, en este caso española, ¿no? Y también, digamos, que tengan una buena disposición hacia, no solo hacia esa lengua, sino también hacia esa cultura. Por tanto, también aquí tenemos la fase de práctica, ¿no? De nuevo, continuamos una fase de práctica también, ¿no? Escucha y practica, ¿no? Y de nuevo tenemos aquí las dos estructuras, me gusta y me gustan. No entramos en consideraciones más difíciles, no vamos a enseñar a los niños las otras formas, por ejemplo, te gusta o le gusta o nos gusta, ¿no? Porque no es necesario. En un principio, el niño, digamos, basta con que sea capaz de comunicar aquello que le atañe muy personalmente y, por tanto, en ese sentido juega un papel fundamental el yo, ¿no? En el caso del yo, que el niño sea capaz de hablar de sí mismo. Por tanto, no es necesario que el niño aprenda en un principio las formas de te gusta, le gusta, nos gusta, sino que basta en un principio con que aprenda estas formas, ¿no? Me gusta y me gustan, ¿no? Bien, luego tenemos una segunda fase de presentación donde se presenta una segunda muestra de lengua, ¿no? En este caso también nuevamente trabajamos, como en el caso anterior, la fonética, ¿no? Y tenemos así suena, ¿no? Escucha y repite, ¿no? Un burro al barro cayó, a Ruth y a Rebeca la risa les dio, Ramón Rodríguez a las niñas riñó, ¿no? Es decir, nos encontramos con una canción muy sencilla donde se repite un mismo sonido, ¿no? Es decir, la vibrante múltiple, no en español, el sonido R, ¿no? Un burro al barro, Ruth, Rebeca, risa, Ramón, Rodríguez y riñó, ¿no? Para que los alumnos practiquen, ¿no? De manera divertida, simplemente repitiendo una canción, ¿no? Practiquen este sonido, ¿no? Y en la clase, de nuevo, una fase de práctica donde, de nuevo, tenemos la pregunta, ¿qué vamos a plantear? ¿No? ¿Vamos a plantear esta actividad para casa, para que los niños la realicen en casa, o que los niños la realicen con su cuaderno de actividades en clase? Pues ya dependerá de nuestra propia visión, del tiempo que tengamos, del programa didáctico también, ¿vale? Entonces, pues aquí, digamos, hay dos opciones, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es fundamental en todos los manuales incluir un libro de ejercicios para que el alumno practique. Como vemos, son ejercicios muy sencillos. Aquí tenemos completa, ¿no? Y tenemos simplemente que tachar, los niños tienen que tachar, ¿no? Cada una de las palabras, ¿no? Y escribirlas, ¿no? Escribirlas en la correspondiente parte, ¿no? En la correspondiente sección. Por ejemplo, tomates, pues los niños reconocen los tomates y lo escriben ahí, ¿no? Manzanas, pues los niños tachan manzanas y escriben, ¿no? Esto, ¿no? Escriben manzanas precisamente donde estén las manzanas, ¿no? En la sección adecuada, en el cajón adecuado. Bien, también actividades muy sencillas, aquí tenemos simplemente me gusta el pollo, vemos también la importancia, digamos, de los soportes gráficos, fundamental, no podemos, digamos, los niños en estos momentos, como digo, la K tiene que ser muy pequeña, ¿no? Por tanto, siempre que podamos sustituir un texto en la medida de lo posible con dibujos, deberíamos intentar hacerlo, porque no podemos sobrecargar a los niños con demasiado léxico y, por supuesto, no podemos sobrecargarlos con gramática ni explicarla de manera explícita, ¿no? Pero volviendo a este tema del léxico, no podemos sobrecargar a los niños con léxico excesivo. Por tanto, siempre que sea posible plantearlo de manera visual es muy interesante. En este caso veis que Clan 7 es un manual muy visual, donde hay multitud de soportes visuales para evitar sobrecargar al niño con un léxico a veces innecesario y muy numeroso, ¿no? Tenemos aquí me gusta el pollo y una carita sonriente. Pues tenemos una carita sonriente y un helado, pues por asociación de ideas el alumno, ¿no? El niño escribirá, pues me gusta el helado, ¿no? A continuación tenemos una cara triste y unos huevos, pues no me gustan los huevos, ¿no? ¿Vale? Etcétera, ¿sí? Por tanto, como veis, son actividades muy sencillas. Aquí el niño tiene que escribir un poquito más, es verdad. No basta con escribir solo una palabra, sino que tiene que escribir una frase. Pero como veis, es una frase muy sencilla, muy corta,
consta tan solo de 3 elementos, ¿no? Por tanto, no corremos el riesgo de que el niño se canse demasiado, ¿no? Es una actividad muy corta, se proponen, digamos, tres ejemplos, 1, 2, 3, 4 y 5. No podemos proponer una actividad más larga, el niño se aburriría, el niño desconectaría, por tanto, insisto, una actividad corta, sencilla, ¿no? Y centrada, digamos, en esa cuestión que se ha comentado, ¿no? Bien, también muy interesante, Clan 7 en el libro en el cuaderno de ejercicios, ¿no? Incluye pegatinas, ¿no? Esto también, digamos, ¿qué función pueden estas pegatinas? Los niños pueden despegar estas pegatinas y pegarlas en los diferentes lugares. No sé si aquí observáis, por ejemplo, el helado, por ejemplo, observáis el pollo, el queso, ¿no? Bien, pues estos son pegatinas, ¿no? Escaneé las pegatinas y aquí las tenéis, entonces los alumnos tienen que despegar estas pegatinas y colocarlas, por ejemplo, aquí, donde tenemos el helado o donde tenemos los huevos o el pescado, etcétera, ¿no? ¿Qué función tienen estas pegatinas? Pues en primer lugar que los niños asocien una imagen, ¿no? Con una palabra, ¿no? Así, digamos, empezamos a, digamos, desarrollar, digamos, o adquirir nuestra propia lengua también, ¿no? Es decir, relacionando, digamos, una imagen, ¿no? Con una palabra, ¿no? Y de algún modo también lo que busca es motivar al alumno. Esto motiva mucho, a los alumnos les encanta, a los alumnos de 6 a 11 años, especialmente más cercano a 6 que a 11, ¿no? Pero les encanta pues tener pegatinas, poderlas despegar, pegarlas, etcétera, y luego tener, digamos, un cuaderno de actividades pues lleno de colores, ¿no? Por tanto, también, digamos, tiene una función motivadora y una función también didáctica que pasa por crear esas asociaciones entre una imagen, ¿no? Y una palabra. ¿Vale? Y por tanto, todo esto nos llevaría al éxito en el caso de la enseñanza infantil, ¿no? Lo que buscamos es que los alumnos en estos momentos sobre todo los objetivos en el caso de la enseñanza infantil son 2, insisto, es decir, que los alumnos en primer lugar desarrollen lo que son las competencias interpretativas, ¿no? Fundamentalmente la comprensión auditiva, ¿no? Y luego en segundo lugar motivarlos, ¿no? Es decir, para pasar a una fase más avanzada, ¿no? de la enseñanza de lenguas, pues ya habrá tiempo en el futuro, ¿no? Suelen decir los especialistas en didáctica que en estos casos uno de los peores errores que cometen los padres es preguntar a los alumnos, ¿no? Preguntar a sus hijos cuando tienen 7, 8 años, van a clase de español, a ver hijo, dime algo en español, venga, dime algo en español o dile algo a tus tíos en español, ¿no? Y los propios padres esperan sentirse orgullosos de que su hijo dice algo en español y a lo mejor se encuentran con la sorpresa de que el niño no dice nada en español, no quiere decir nada, ¿no? ¿Eso significa que el niño no está aprendiendo español? Claro que está aprendiendo. Lo que ocurre es que en una primera fase lo que el niño hace, como también hace de manera natural al adquirir su lengua, es desarrollar la comprensión auditiva, ¿no? En las primeras fases de la enseñanza y también de la adquisición de la lengua, lo más importante es que el niño desarrolle la destreza de la comprensión auditiva, que el niño sea capaz cada vez más de entender lo que le dicen, ¿no? Y luego ya llegará el momento en que se puedan desarrollar las destrezas productivas, ¿no? La producción oral y más tarde la producción escrita, en una fase incluso podríamos decir un poquito más avanzada, ¿no? Porque para empezar el niño tendrá que aprender a escribir en su lengua materna antes de, digamos, aprender a escribir en una lengua que no es la suya, ¿no? Por tanto, digamos, en primer lugar, lo fundamental de la enseñanza infantil es desarrollo de la comprensión auditiva y sobre todo motivación para que el niño esté bien predispuesto hacia la lengua y hacia la cultura, ¿no? En este caso del español, ¿no? De cara a un futuro. Así alcanzaríamos el éxito, ¿no? Bien, entonces después de esta presentación y de esta propuesta de 2 clases, ¿no? Basadas en Clan 7, pues bueno, me despido, os doy las gracias por haber estado aquí, por haber interactuado en el chat. Ya veo que hay muchísimos mensajes, veo que ha habido mucha interacción entre los participantes, ¿no? Espero que este curso haya sido de vuestro agrado, que haya sido interesante, que os haya podido mostrar algo diferente, ¿no? Y también, pues, de algún modo presentar, digamos, una serie de métodos, no solo presentando únicamente las diapositivas, sino también entrando un poquito en el contenido y viendo cómo están diseñados y estructurados estos manuales. Bien, entonces en este caso, pues solo me queda daros las gracias y, bueno, pues proponeros que si alguno de vosotros quiere hacerme alguna consulta en el chat, pues ahora sí, durante más o menos 4 o 5 minutos voy a estar pendiente del chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación respecto al tema del taller, pues yo con mucho gusto voy a contestaros.
Y con esto, pues por mi parte me despido. Muchas gracias, una vez más, os deseo un buen día, ¿no? Y bueno, pues mucho éxito, ¿no? En nuestra labor, ¿no? De docentes de español. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta u observación que queréis hacerme en el chat.